Entonces, dando continuidad a esas fases metodológicas del trabajo social comunitario, allí desde la investigación, desde el diagnóstico, les decía la importancia de generar pues esas proyecciones, de mostrar esos procesos metodológicos que desde el trabajo social implementemos para generar pues esos procesos de planificación social y dimensión participativa. Esa planificación social debe estar encaminada desde ese componente participativo. De hecho, cuando implementamos, por ejemplo, lecturas de necesidades, ¿cierto? En esa fase de investigación a través de la metodología árbol de problemas, a través de un DOF, a través de una lluvia de ideas, a través de una cartografía social, o también tenemos otras herramientas como la espina de pescado o el esquema causa-efecto, entre otros. Eso nos permite también que las comunidades se vayan apropiando, se vayan empoderando, se vayan movilizando respecto a sus realidades sociales, para que generen o para propiciar la construcción de esos sujetos sociales, la construcción de la construcción y el empoderamiento que los lleve a un cambio y a una transformación de vida. La fase de ejecución e intervención, esta está enfocada ya en llevar a cabo esos a través de actividades, a través de las tareas, llevar a cabo y dándole cumplimiento pues a unos objetivos puestos desde esa planificación social, hacia dónde quiero llegar, qué quiero cambiar, cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer. Entonces la ejecución me lleva a generar ya un proceso más sistemático, más de implementación, un poco más operativo. Y la fase de seguimiento, en esta fase de seguimiento ya decíamos que el trabajador social empieza a identificar ciertas falencias en su operar profesional, pero también identificar falencias dentro de la comunidad que de pronto no incentiva, no motiva el proceso comunitario con las poblaciones con las que estamos trabajando o con las instituciones, porque acuérdense que el trabajo social comunitario es un trabajo mucho más amplio, con un mayor control. Y ese control debe ser ejercido sobre las personas. Entonces, control social. Las personas de la comunidad deben de estar allí activas para reconocer un poco el tema de ejercer ese control social sobre la ejecución de unos presupuestos, sobre la ejecución y la implementación de esos proyectos que vienen desde la institución o que también son ofertados o referendados para la comunidad. Entonces, y desde la alcaldía o desde las instituciones. Para todo este gran trabajo desde la comunidad, pues también tenemos unas técnicas, instrumentos, unas técnicas de observación, unas técnicas de entrevistas, pero a través de unos instrumentos como la bitácora de comunidad. En la bitácora de comunidad, por ejemplo, se ponen todas las actividades a diario, ¿sí? De lo que estamos haciendo, porque eso me va a llevar a generar unos procesos más sistemáticos y de información. El diario de campo, las actas de reunión cuando estamos, por ejemplo, con otras instituciones para dejar compromisos y dejar otro tipo de acciones. La sistematización también se convierte en una herramienta y en un instrumento muy importante, pero antes de la sistematización tenemos que hablar de ese diagnóstico y de esa ejecución para generar ese proceso de sistematización y mostrarle, digamos que a la comunidad, mostrarle a las instituciones o mostrarle también a otros profesionales de los alcances que tenemos
positiva o negativamente de esa intervención. Por otro lado, damos paso a otro método, que es el método integrado, pero es importante allí desde el método integrado reconocer que hay un contexto histórico, porque los métodos clásicos pasan a un segundo plano y se fortalece el método integrado. Recordemos que más o menos entre 1917 y el 1965 el trabajo social se configuraba en unos métodos tradicionales, y entonces aquí trabajábamos el caso, el grupo, la comunidad, los cuales no, digamos que no daban respuesta a esas poblaciones, no generaban respuestas a esas comunidades y a esos problemas para abordar, sencillamente porque el método clásico, los métodos clásicos abordan es un objeto de intervención, es decir, una realidad, y no aborda el objeto en relación con el sujeto, ese sujeto como un sujeto de derechos. Hacia 1965, con el movimiento de la reconceptualización del trabajo social fundamentado, digamos que en Marx, con el paradigma crítico-analítico, se plantea el cambio en la forma de actuar del trabajador social y su accionar, y esto fue considerado, digamos que un poco descontextualizado de acuerdo a la realidad latinoamericana, y se plantea entonces la integración de los métodos clásicos. Y pues allí, con todo este cuestionamiento que tienen los métodos clásicos o tradicionales, que no dan correspondencia a una intervención, a un proceso, a un contexto, planteando allí la importancia de empezar a emplear otra visión más integradora, a saber, y se plantea entonces allí la relación entre la teoría y la práctica, y la articulación que se debe dar dentro de un proceso metodológico que trascienda, digamos, un poco lo operativo, ¿sí? Que no se quede en la ayuda, que no se quede en la operación, sino que esa nueva forma de actuar del trabajador social tenga una mayor integralidad, tenga unas respuestas más integrales, ¿sí? Y con ese nacimiento de esos métodos integrados, entonces da paso a esos procesos y a esos nuevos métodos que nos permiten tener un contexto mayormente más atractivo y sobre todo para la generación de unas respuestas a esas necesidades. Entonces, en 1959, María Antonia Suárez empieza por Antonia Suárez en Puerto Rico, nace, digamos que, y se empieza a hablar de ese trabajo integrado, aunque el movimiento de reconceptualización se da en 1965. María Antonia Suárez ya hablaba un poco sobre el método integrado. Y este método integrado, digamos que introduce, entra a cuestionar los métodos tradicionales y la falta de correspondencia, y plantea nuevos métodos como el método y concientización, el básico, el único o el integrado. Y allí se empiezan a trabajar, digamos que esa nueva mirada de abordaje, esa nueva mirada de intervención, y se plantea más o menos a los años 80 una relación entre la teoría y la práctica, una articulación en el marco de un proceso metodológico y ajustándole a la integración de tres tópicos
de integración. Y allí desde lo teórico, desde lo metodológico y desde lo operativo se empieza a hablar desde el método integrado, que más adelante vamos a ver un poco el tema de cuáles son sus fases y demás. Aquí en este cuadro podemos ver las metodologías. Entonces, metodologías y métodos de trabajo social. Entonces, tenemos un método clásico, unos métodos clásicos que nos reúnen los tres métodos, caso, grupo, comunidad, ¿cierto? Desde un enfoque asistencial. Y eso me predomina, como decíamos, el objeto de intervención, es decir, trataba solo los problemas que afectaban a la persona o a la familia, pero no iba un poco más allá y no había una relación entre esa realidad social y ese problema central y ese sujeto de intervención. Asimismo, entonces, con el enfoque de reconceptualización entre el 65 y más o menos el 90, se habla de la metodología integrada como un método básico, como un método de concientización o temático único o un método integrado. Sin embargo, hay muchos autores, como por ejemplo Paulo Freire me habla del método de concientización, me habla de un método básico básico y único o el método integrado. Todos están ahí finalmente. Aquí ya en esto predomina un poco el sujeto y la persona se convierte como ese sujeto de acción para transformar esa realidad social. Entonces, en ese sentido tiene el método integrado tiene 5 pasos y 3 momentos. La inmersión, que es metodológicamente el desarrollo de una investigación y un diagnóstico. La intervención, que tiene una planificación y una ejecución, y la sistematización, que tiene esa evaluación permanente. Todo esto enfocado desde unos modelos ecológicos, desde unos modelos sistémicos, desde la intervención en crisis, desde los modelos y de los enfoques que tenemos para generar esos procesos de intervención social. ¿Listo? Entonces empecemos a contextualizar un poco el método de concientización, que está enfocado desde, lo proponen desde Brasil y se pone en práctica la alfabetización del adulto. Bajo una realidad, la toma de conciencia y unas problemáticas populares. Quien lo trabajó fue Paulo Freire, y él empieza a trabajar desde aquí el papel del trabajador social como el cambio que se genera a partir de esa educación popular. Tiene unas fases de investigación del área, la formación de circuitos de cultura y la sistematización. Investigamos porque el área es importante, cómo se dan esos circuitos de cultura, cómo se da esa multiculturalidad y cómo sistematizamos, digamos que un poco los problemas sociales a través de esos mismos circuitos de cultura. Unos pasos donde debo delimitar el área, debo de hacer unos ejercicios de investigación, de organización y de determinantes sociales, ejecución y evaluación. En cuanto al método básico único, allí me lo plantea, por ejemplo, la brasileña Helena Junquera, y allí nos habla desde unos objetivos basados desde la concientización, desde el cambio social, desde una promoción social. Acordémonos que esa promoción social está enfocada en la movilización de recursos, la movilización de la gente a través de esos procesos de participación social, la asistencia, ¿cierto?, frente a esos problemas, pero también hablamos desde una prevención social para disminuir otros problemas que se pueden acuñar a un problema central. ¿Y cómo funciona la educación social, la investigación social, la planificación
y la asistencia. Todo esto